Este, esta semana estamos repasando, pues, eh, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y a quién se refiere? Pues nada más que a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver que no nada más en los evangelios se predice o se habla acerca del que viene en el nombre del Señor, sino que a través del libro de los Salmos también se predijo mucho de esta venida, de esta su primera venida del Señor Jesucristo. Y dice, empieza con el versículo para memorizar que se encuentra en en Salmos 118, 22 y 23. Dice, la piedra que se echaron los edificadores, esta viene a ser la piedra angular, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque pues muchos lo habían rechazado, principalmente su pueblo. Y dice, obra del Señor es esta. ¿De quién es obra? Pues de nuestro Dios. Es una maravilla a nuestros ojos. Es decir, que pues no vamos a poder ver otro libertador, otro redentor como nuestro Señor Jesucristo. Bien, les decía que en el libro de los Salmos se habla y se da referencia de cómo iba a venir nuestro Señor Jesucristo en forma humana. Iba a ser un ministerio, misterio, perdón, y cómo habla de su crecimiento hasta llegar a la etapa de su ministerio y pasar por la etapa de su ministerio, la forma en que iba a dar su vida por rescatarnos, ¿verdad? A todos los que le aceptemos a Él como nuestro Redentor y le aceptemos también como sacerdote y como juez. Dice que pues los salmos dan testimonio, dice que de Cristo, de su ministerio, de su plan de salvación, la vida pues y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los temas que revelados en los salmos incluyen la divinidad de Cristo, la filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor. Y pues todas estas cosas hablan los salmos desde hace muchos tiempo, muchos incluso siglos, desde antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a ser su descendencia, cómo iba a ser su sufrimiento, que nunca se iban a quebrar sus huesos, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sacerdocio, realeza. Dice que todo estaba ahí en los Salmos, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. Dice que no es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio Jesús citara Salmos. Aquí lo vemos en esta primera ilustración, cuando va encaminando a los que vivían en Emaús, camino de Emaús, perdón, y él citaba los salmos, ¿verdad? Dice que él quería que encontraran en los salmos la prueba de quién era él. Y pues todos los salmos, dice que algunos de los salmos que tienen cumplimiento tipológico en Cristo son los salmos 24, 45, 72, 101, 88 y 102. En todos los salmos, mediante los lamentos, acciones de gracia, alabanza, clamor, en busca de justicia y liberación de los salmos, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Bien, en primer parte tenemos el pastor divino y abnegado. Y se dice que ahí en el libro, en el
en el Salmo 23, nos habla que Jehová es mi pastor, como un pronombre posesivo, es mío, es algo personal. No dice es nuestro pastor, sino que dice mío. Jehová es mi fortaleza de su pueblo y el refugio salvador. Dice de su, es el ungido, es el pastor de Israel. Escucha, tú que pastoreas como ovejas, a José, que estás entre los querubines, resplandece. Aquí Jesús nos da una imagen del buen pastor y del pueblo de Dios por sus ovejas, como sus ovejas. Entonces, dice aquí, hace alusión que Él es el buen pastor. El buen pastor dice que sabe quiénes son sus ovejas y dice que las ovejas de su rebaño escuchan su voz. Y aunque se puedan mezclar con otro tipo de ovejas, dice que el pastor tiene la facultad de separarlas tan solo con su voz, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y esto dice que nosotros debemos, no debemos, debemos saber, pues, escuchar, debemos, sí, escuchar, saber cuál es la voz de nuestro buen pastor. Y dice también aquí que la imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, esto del pastor y sus ovejas. Y dice, porque los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban cada oveja, o sea, la cuidaban pero individualmente, es decir, sabían identificar a cada una de sus ovejas y tenían un cuidado especial por cada una de ellas. Entonces, el pastor se daba cuenta si le faltaba una oveja. Y pues, aunque esta ilustración del buen pastor dice que hay muchas maneras de identificar al buen pastor. Dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas, pone su vida por sus ovejas, y el buen pastor es el que va a encontrar a la oveja que se ha perdido. Va y dice que la venda sus heridas y él la trae cargando. Hay muchas ilustraciones del buen pastor y estas ilustraciones le quedan a la perfección a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio una enseñanza de cómo es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. Y aquí, haciendo alusión con otros pastores que no tienen amor por sus ovejas, que estos pastores son asalariados, o sea, estos pastores no se arriesgan cuando la vida de sus ovejas está en peligro, cuando alguna de ellas está enferma o cuando es acechada por el lobo. Dice que los pastores asalariados, pues no atienden cuando están en necesidad o enfermas y no las atienden cuando las amenaza el peligro. Ellos, lo primero de estos pastores asalariados, para ellos primero es su vida y no la vida de sus ovejas. Entonces, dice que la imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos, que es el pacto. En el libro de los Salmos 28:9 y en Hebreos 13:20 dice que nos habla de este pacto, ¿verdad? Nosotros pues somos propiedad de Dios, somos
representamos cada una de las ovejas. Algunas ovejas somos más rebeldes que otras ovejitas, pero no nos olvidemos que tenemos al buen pastor. Y aunque nos sientamos, perdón, amenazados por el peligro o por cuando estamos enfermos, dice que el pastor va a estar ahí porque Él es el buen pastor, el que da su vida por cada una de sus ovejas. Bueno, aquí dice que pues nosotros estamos garantizados estos fuertes vínculos por dos cosas, que es la creación y el pacto, ¿verdad? Y este pacto es el pacto nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también la imagen del pastor divino que conduce a José como un rebaño en el Salmo 81 alude quizás a la bendición que Jacob le dio a José, que presente a Dios como el buen pastor, como el pastor de Israel, y apela así a esta gran promesa y bendición. Y también dice que los reyes de ese entonces eran considerados como pastores de su pueblo. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente este título porque es el mayor de los reyes humanos. No estuvo a la altura dice que porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solamente el Señor lo merece y por eso se le llama el buen pastor. Es decir, que en la antigüedad también se le llamaba a los reyes pastor, pero ellos también eran humanos y eran imperfectos. Y el único que merece este título del buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Pastor y rey, porque nuestro Señor Jesucristo, ahora está en los concilios celestiales y es preciso que nosotros sepamos que Él está obrando, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces funge como sacerdote, como buen pastor y como rey. ¿Por qué como rey? Porque Él tuvo a bien cumplir con el plan de salvación. Dice que Dios lo glorificó y le dijo que se sentara a la diestra con él. Y precisamente él tiene esa corona, porque él también es Dios. Así es que por eso es que él tiene ese título de rey y pastor. Y pues también dice que en la antigüedad pues se consideran a los reyes pastores, pero pues ellos tenían imperfecciones, ¿verdad? Y también los sacerdotes tenían imperfecciones. Los sacerdotes, pues, ellos tenían que hacer primero lavar sus propios pecados. Y aquí, pues, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, uh, Él sin mancha y sin pecado, se echó a sus espaldas todos los pecados de la humanidad. Y todos sin exclusión tenemos derecho a la salvación. Pero aquí falta que nosotros aceptemos que Él sea nuestro buen pastor. Bueno, dice que a veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones, que el pueblo entiende como señal el descontento y el abandono como de Dios, pero sin embargo dice que el buen pastor nunca abandona sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la revelación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a ser sacrificado por ellas. Dice que además Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño. Entonces, no nos sintamos como únicos o exclusivos. Dice que el Señor también tiene también otros rebaños. Y al final del tiempo Él va a llamar a todos aquellos que estaban fuera del rebaño sagrado, ¿eh? Y Él los va a llamar porque dice que
es necesario que los llame para que formen parte nada más de un solo redil. En la parte del lunes vemos al Mesías sufriente. Dice que allí en los Salmos 22 y 118, 22, cómo trataron al Mesías aquellos a quien había venido a salvar. Bueno, pues nosotros hemos visto a través de las películas y los evangelios dan testimonio de cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Isaías nos da también una reseña de cómo iba a ser tratado el Hijo de Dios. Pero también aquí en los Salmos dice, y más en este Salmo 22, nos da como una descripción angustiosa habla de perros, de toros de Bazán que se enfrentan. Y él, el salmista expresa esto como temor, miedo a lo que se iba a enfrentar. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice que lo que hace el pecado nos separa de Dios y quedamos a merced de Satanás. Y como en nuestro Señor Jesucristo, aunque sin pecado de Él cargó con nuestros propios pecados. La paga que nosotros teníamos que pagar, Él se la echó en sus espaldas y Él estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Y la salvación ahorita es una garantía con Dios. Y este enemigo de Dios está vencido. ¿Por qué? Porque dice aquí que Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, con los de míos, con los de ustedes, y no solamente de esta generación, sino de las generaciones pasadas desde que se fundó el mundo. Jesús cargó con todo ese peso del pecado. Así es que, pues, cuando Cristo carga con ese pecado, el pecado es la separación de Dios. Y por eso es que se sintió solo. Y por eso se sintió amenazado, indefenso, ante aquellas eh, descripciones que hace el salmista. Dice, porque perros me han rodeado, me cercan cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y no nomás estos párrafos, sino que hay muchos donde habla de estos, de búfalos, de me van a pisotear. O sea, son seres que representan más fuerza que el ser humano. Por ejemplo, los toros de Bazán, esos toros fuertes así, me quiero imaginar, y estos perros como rabiosos, ¿verdad? Por eso el salmista dice, muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías suficiente. Salmos 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Por eso Jesús oró con las palabras del Salmo 22.1 en la cruz, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él se sintió, pues, solo, ¿verdad? Dice, la tormenta de la separación de su padre que sufrió Cristo a causa del Salvador cargó con todos los pecados del mundo, solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenía, es decir, su unidad sin parangón. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. Nosotros, como Cristo es un ejemplo para cada uno de nosotros, aunque en ese momento él sintió la separación de su Padre, de Dios, de la relación que él tenía en ese momento, pero acordémonos que la vida de Jesús es un ejemplo para nosotros. Él siempre, siempre, siempre estaba dependiendo de Dios, de su Padre. Y una de sus tareas al levantarse muy temprano era
directamente estar en contacto con Dios por medio de la oración. Así es que eso era su vitamina para ese día. Todos los días esa era su fuerza, ¿verdad? Y eso debiera ser para nosotros cada día, porque a veces nosotros no tenemos, por las premuras de andar deprisa, de que no nos alcance el tiempo, de que tenemos que llegar a tales horas al trabajo, pero no nos levantamos temprano para hacer todo con tiempo, andamos con prisas y ya muchas veces no tenemos ni tiempo para orar, nada más salimos, ay, pues que Dios me acompañe, ¿ah? Pero eso no debiera ser, porque si salimos sin la bendición de Dios, nosotros estamos expuestos a muchas cosas, peligros, pero cuando oramos a Dios y le pedimos que Él nos acompañe, nos sirva de guía en nuestro camino, al hablar, al presentarnos delante de la gente, que bendiga a la gente con la que vamos a tratar en ese día, etcétera. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él dependía totalmente de su Padre. Así es que en este momento más crucial, cuando Él sintió la separación, dice que Él se aferró tanto a Dios que no hubo cosa que lo separara, ni este momento tan crucial. Porque ya cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es, ya el plan ya que habíamos trazado. Entonces, es para nosotros pues una ilustración de parte de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debiésemos seguir ese modelo de vida. También dice que sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Dice que fue contado como transgresor para que pudiésemos redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Dice que la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Y entonces dice que las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara como un gusano indefenso, inofensivo. En sus horas finales, dice, a manos del pueblo, con asombrosa exactitud, el Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras de Jesús, mismo que había elevado a su Padre. Esa multitud representa a esos toros, a esos perros rabiosos, a esos leones, ¿verdad? Y dice aquí que cómo trataron al Mesías aquellos a los cuales él había venido a salvar. Por eso dice el versículo para memorizar al empezar, dice, los edificadores que desecharon la piedra, desecharon pues la piedra angular, es decir, a Jesucristo. Pero dice, obra de Dios es esta, ¿verdad? Pero ellos en su momento no la captaron, pues ya después, como dijo el apóstol Pablo, ustedes que a este que han crucificado, a este es el que yo les vengo a predicar. Y dice que algunos de ellos se arrepintieron. Dice, ¿qué haremos ahora? Pues dice, arrepiéntanse cada uno y bautícense, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo lo trataron? ¿Cómo trataron a Jesús? Aquellas voces que decían, crucifícale, crucifícale. Esos eran los toros, que esos eran los leones, así, con su furia, este, a sabiendas que Jesús estaba viendo no solo en ellos el presente, sino estaba viendo el futuro, que por ellos estaba muriendo, por cada uno de nosotros. Entonces, dice que esa es la piedra angular. La, dice, pero dice, poco comprendían entonces que el pueblo, que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo para proteger sus cimientos. Sin embargo, el Mesías rechazado
se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular. Entonces, dice, ¿cuál es pues el efecto del pecado? Dice, pues nos separa de Dios y Jesús cargó con todos los pecados de todos nosotros. Esa separación, pues, que cada vez que nosotros tenemos pecados no confesados o pecados acariciados, pues hagan de cuenta que no estamos aceptando a Dios como nuestro Salvador o como estamos siendo separados del amor de Dios. El pecado es la separación de Dios. Eh, Aquí debemos de comprender el sufrimiento y lo que costó rescatar cada una de las vidas de nosotros. Pero a veces no tomamos en cuenta todo ese sufrimiento. Solamente a veces, y rara vez, porque a veces cuando la gente ve películas en Semana Santa acerca de Cristo, el sufrimiento y cómo Él pues estuvo dispuesto a aceptar todo el maltrato y todo ese vituperio por lo cual pasó y esa muerte tan violenta, tan desgarrante, pues en esos momentos a lo mejor la gente piensa en lo que sufrió Jesucristo, pero no piensa que eso lo hizo por cada uno de nuestros pecados. Y pues a lo mejor nomás en ese ratito que es Semana Santa, porque estamos viendo la vida de Jesús, y luego seguimos siendo los mismos. Entonces, aquí el propósito de Dios quiere que tomemos en cuenta cuánto costó nuestro rescate, y cuánto estuvo Dios dispuesto a pagar, que dio a su propio Hijo. Por eso dice en San Juan 3:16, pues nosotros conocemos ese versículo porque dice que tal manera o de tan grande manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre fiel a su pacto. Aquí hay algo interesante. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Pero aquí dice que el pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y de la prosperidad del pueblo de Dios. Dios había prometido a David que de su linaje iba a nacer el Mesías. Y dice que siempre Jesús, o más bien Dios, se mantuvo inmutable a ese pacto. Mas, sin embargo, David dice que muchas veces falló. Y lo vemos, por ejemplo, él tuvo varias esposas, él cometió adulterio, asesinato, sus manos estuvieron manchadas de sangre. Y ese pacto, pues David falló, pero Dios dice que no falló. Dios es inmutable, no falla él. Y esto, individualmente, nosotros muchas veces hacemos pactos con Dios y nos metemos a muchas cosas, al fondo de inversión y bueno, muchas cosas que se han dicho y que se han hablado. Que, por ejemplo, cuando un árbol es estéril, que nosotros lo ponemos en manos de Dios y que luego ese árbol luego ya no es estéril y da mucho fruto, etcétera. Pero los pactos humanos siempre están en riesgo de que fallen. Los pactos de Dios se mantienen
inmutables. Es decir, aunque nosotros fallamos, y no solamente lo vemos como el caso de David, sino lo vemos a través de la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios falló muchas veces. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios falla, este, pues humanamente cuando nosotros hacemos un pacto y la persona con cual hacemos ese pacto, ese trato, nos falla, nos traiciona, nosotros no queremos saber más de eso y incluso podemos llegar a muchas cosas más. Mas, sin embargo, dice que Dios se mantiene nada más así. Su ira dice que no, pues no va más allá pues su enojo pasa, pues, ¿verdad? Dice aquí, si la ira de Dios es una expresión del juicio divino, no obstante no dura para siempre, porque el amor de Dios es eterno. Dice, el amor de Dios es eterno, de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas, ¿qué cosa? Se arrepienten. Pero mientras dura el descontento de Dios con su pueblo descarriado, esto es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Y dice, con todo, pregunta, ¿hasta cuándo? Apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. En resumen, aunque Él dice, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías, que encarna toda justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, al final Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Nosotros sabemos claramente que, pues humanamente, vamos a fallar o fallamos, pero aquí dice, la promesa de Dios dice que su reino eterno va a prevalecer y se establecerá así como Dios lo ha dicho. Y no solo, dice Jesucristo, es el Hijo de David y del Mesías, se lo llamó el primogénito de la creación en alusión al Salmo 89:27 que llama a David, quien era el tipo de Cristo, el primogénito de Dios. Bueno, aquí este título no es para David, porque David sabemos que no era el primogénito de su familia, él era como el octavo más o menos. Y este título se le da a Dios, perdón, se le da a Cristo, porque es el primogénito de Dios, ¿verdad? Dice que es evidente que este título primogénito no expresa la condición biológica de David, porque ya lo dijimos, él era el hijo octavo de, de su generación, bueno, de sus hermanos. Dice, lo mismo sucede con Jesús. Este título significa su honor, su autoridad especial. Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pues nos acordamos de que el único que tiene poder para crear vida o apagar la vida, pues es nuestro Dios. Pero dice que aquí Dios lo hizo supremo rey sobre el mundo cuando lo resucitó. Y rey supremo porque él, pues es un rey superior a todos los reyes humanos. Y por todo lo que hizo, por todo el sacrificio, por todo el rescate, por la disposición que tuvo de venir a este mundo de pecado, a este mundo imperfecto, que en realidad nosotros no nos lo merecíamos, pero el amor de Dios es tan grande que, pues, Él tuvo bien que aquellos pactos que hizo con sus mm,
primeros profetas, todos ellos, siempre se mantuvo Dios inmutable, ¿verdad? Y cada cosa que se hacía en el Antiguo Testamento, esas cosas, pactos y todo eso prefiguraban que Jesús iba a venir a este mundo. Pero también así como Jesús vino por primera vez y todos estos salmos que nos hablan de la angustia, del sufrimiento que iba a pasar Jesús, como lo dice Isaías también, así como ese pacto que se cumplió en la primera venida de Jesucristo, dice que, perdón, dice que también que este Jesús que vino humanamente a nacer como un bebé indefenso, como se lo llama a un gusano indefenso, pero ahora ya Él ascendió a los cielos y es recibido por su Padre y su Padre lo glorificó. Y ahorita dice que Él se sienta a la diestra de su Padre y le ha dado a Él el poder para que Él juzgue a la tierra. Y también Él le ha puesto la corona a su Hijo como rey, rey supremo, superior, porque es superior aún que los ángeles. Y Él es Dios también eterno. Así es que dice rey eterno de poder incomparable. Nosotros no tenemos, ah, aquí en la tierra nos podemos creer mucho y estar dispuestos a hacer muchas cosas, pues porque a veces tenemos el poder que se nos ha otorgado, como los políticos que llevan a ser grandes títulos que poseen, incluso llegan a tener gobernaturas, presidencias, etcétera. Y yo vuelvo a lo mismo, estas personas son humanas y tienen muchas fallas. Al último, ahorita es muy notable que se dé en cada una de las personas, ya no se dé credibilidad. Muchos de ellos, como luego decimos, le sacan los trapitos al sol, ¿verdad? Y vemos que esa gente que llegó a ese poder, llegó pues por, porque utilizó en su campaña dinero mal habido y se salen los trapitos al sol, como luego se dice. O vemos que cuando ya estuvo en el poder, fue corrupto, etcétera. Pero dice aquí que Dios es incomparable y Dios es Rey eterno. No, Él no lo podemos comparar, no tiene una comparación. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La descripción de Dios como padre del Mesías apunta a la coronación del rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Dice, el Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. Además, la interacción entre el Señor y el ungido sugiere incluso una intención de identificar a este Mesías davídico como el Señor mismo. Dice, si Él está sentado a la diestra del Señor, entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también es visto a la diestra. Dice, también finalmente Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos, hacer de los enemigos un estrado en su imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total de ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. Dice, la lleva originalmente los líderes tribales como símbolo de tribu. Aquí nos hace ver, pues, nos hace entender que finalmente
todos aquellos que fueron enemigos de Dios, de Cristo, dice, finalmente ellos van a ver la victoria de Cristo. Todas aquellas personas que han rechazado, que no han aceptado a Cristo, que lo ven como una fábula, que no creen en su palabra, que parece que son mitos, que no creen en la Biblia, que se dicen ser ateos, todas esas personas que de alguna manera rechazan a Jesucristo, que lo han condenado, que ellos mismos estuvieron ahí en su muerte, y aquellos que representaron a esos perros rabiosos, a esos toros, a esos leones, a esos búfalos, dice que aquellos que fueron sus enemigos, dice que finalmente ellos van a darse cuenta, dice que Cristo tendrá la victoria absoluta de entre todos esos enemigos. Y que finalmente toda esa gente que aquí se cree mucho, nos creemos mucho, pues realmente cuánto puede durar el creernos mucho, ¿verdad? Porque la vida del ser humano pues es como un vapor de agua. Mas, sin embargo, Cristo es eterno y Él puede dar la vida o quitarla. Pero sin embargo, Él se ha mantenido, dice, en una forma pasiva. Y al final, todos estos enemigos o todos aquellos que no quisieron estar de parte de Dios van a verse derrotados y van a ver a Dios con esa victoria. Dice también que la vara de Cristo procede de Sión, porque Él representa al pueblo de Sión. Su vara es un símbolo de juicio divino, que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Es decir, Cristo jamás va a tener ya rivalidades. Incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse, someterse al Mesías. Dice que una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa del advenimiento, ahí en Daniel 7, que muestra que después de que que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, se establece su reino, cuyo reino es reino eterno. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más aceptar a Cristo como a Cristo y a toda su obra, su intercesión que hizo por cada nosotros, aceptarlo como nuestro Salvador. Es decir, no podemos servirle a un enemigo que ya está derrotado. Dice que Él va a estar a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Dice que esta era una humillación para los enemigos en aquel entonces, en los antiguos, pues, eh, estaban su cuello sometido a sus pies. Así es que me imagino ya Satanás bajo con su cuello ahí en los pies de Jesús, derrotado, sabiendo que Cristo es el que tiene la victoria. Dice, qué agradable saber que si al final el bien triunfará sobre el mal, será justicia y dolor y sufrimiento serán vencidos para siempre. Ahora, ¿de qué manera? Dice, ¿de qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que desde una perspectiva humana el mal parece prosperar? Bueno, pues a nosotros como tenemos una vida corta, finita, se nos hace eterno que el mal siga prosperando. Y bueno, aquí es una de las ciudades que casi no sufrimos mucha violencia como en comparación con otras ciudades. Pero yo veo, por ejemplo, todas aquellas personas que tienen mucha gente desaparecida, muchos familiares desaparecidos, y muchos de ellos como andan buscando fosas clandestinas para ver dónde están sus seres, dónde quedaron sus seres queridos. Quizás todo esto, pues, ¿qué tanto puede durar? Y parece que el mal prospera.
Y parece que esto, como si estuviéramos a merced del mal y que esto finalmente va a triunfar el mal. Y tal vez sí, pero ¿qué tanto puede durar con toda una eternidad al lado de Cristo? Y no, debiera ser nuestro consuelo porque nosotros, dice aquí la Biblia que nosotros debemos de temer aquel que mata el alma, es decir, que pueden matar este cuerpo, pero que mate el alma, es decir, que nos mate de de la segunda vida, de la segunda mm, vida que nos espera. Este cuerpo va a ser finalmente finito, pero debemos de cuidarnos de esos que matan el alma, es decir, que no debemos enredarnos ni contaminarnos con el mal, aunque parezca que al finalmente va a prevalecer el mal. Entonces, debemos tener en cuenta la esperanza que esto no dura para toda la vida. Nosotros quizás lo estemos sufriendo y lo estamos viendo ahorita. Parece que los malhechores van a salir triunfantes, pero aquí dice, y es una promesa de Dios, que esto no va a durar para siempre y que Dios al final va a ver a toda esa gente, a todos sus enemigos del pueblo de Dios postrados a sus pies. ¿Ya? Van a reconocer a Dios como un Dios de amor, un Dios de no violencia, un Dios que, que Él es, pues se manifiesta en todo momento, queriéndonos, rescatándonos, pagando por nosotros los pecados. Un Dios que está dispuesto a interceder ante su Padre por cada uno de nosotros. Y nos dice que no tengamos miedo a estar delante del juicio de Dios, porque Él dice que Él nos va a representar como si Él fuera. Entonces, ¿qué más podemos querer, ¿verdad? Sentirnos con esta garantía de que Él se va a, va a pasar delante de nosotros, como si Él fuera nosotros. Entonces, dice aquí, tenemos un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y aquí dice que este sacerdote eterno es representado por Jesús. Eh, él es un sacerdote perfecto. Dice, Dios dota al Mesías de una realeza eterna y de un sacerdocio de rango superior al orden de Melquisedec. Él sella su palabra con una promesa solemne, el juramento de Dios de no cejar en sus empeños de darnos un sacerdote perfecto es una señal de su gracia. Pero ustedes recuerdan que los sacerdotes, ellos tenían que lavar sus propios pecados primeramente y luego estar dispuestos a lavar los pecados de todo el pueblo a través del Cordero. Pero corrían el riesgo de que cuando pasaban del lugar santo al lugar santísimo pudieran caer muertos ahí si no lavaban bien sus pecados, si no se arrepentían genuinamente. Entonces, pues ellos no poseían ser eternos, perdón, podían ser sacerdotes, pero aquí dice que Jesús es el sacerdote perfecto y superior. ¿Por qué perfecto? Porque Él es el Cordero que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Y es sacerdote porque Él pasó sin pecado. Él se volvió pecado por nosotros. Dice, pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre el pueblo arrepentido. Entonces dice que el juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico al declarar que el Mesías rey es también sacerdote. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes los levitas, pero aquí sin embargo Jesús sí es rey y sacerdote. Dice, cuando la escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecieron sacrificios, implica que ellos llevaban los sacrificios de los sacerdotes, quien realmente los ofrecían. Pues en el Salmo 110 distingue al Mesías rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel. El Salmo habla de un rey sacerdote definitivo en la historia de Israel. Es a saber, pues Jesús mismo.
Dice, ¿cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Dice que Jesucristo, hecho perfecto rey y sacerdote para siempre. ¿Para cuándo? Pues para siempre, ¿verdad? Dice que al ser a la vez rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza, porque Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. El sacerdocio real de Cristo abolía el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianza absoluta. Es decir, nosotros no tenemos aquí un sacerdote intercesor aquí en la tierra. Cristo reclama para sí su intercesión, o sea, dice por eso que es maravilloso sacerdocio real de Jesús, reclama nuestra obediencia y confianza en Él. Nosotros no queremos ser obedientes por nosotros mismos. No queremos chasquear a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la obediencia a Dios es una forma de regresar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de Jesucristo, todo lo que hizo por nosotros. Es decir, pues nosotros no tenemos nada, no somos merecedores de nada, sino realmente es una gracia la que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por eso nuestra confianza debe estar depositada en Él. Cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos indefensos, que no podemos salir de un problema, entonces tenemos que sacar a relucir esa confianza en la que tenemos en Él. Nosotros, cada uno de nosotros hemos sentido, por ejemplo, el rechazo de nuestros amigos, hemos pasado por crisis financiera, económica, y quizás el rechazo de nuestra propia familia. Pero todo eso lo vamos a poder superar si nosotros realmente nos arrodillamos ante Jesús y reclamamos su promesa, ese juramento que Dios hizo con Dios, que Él iba a ser nuestro sacerdote, que Él iba a ser nuestro real sacerdote, nuestro intercesor. No podemos confesarnos aquí en este mundo con nadie. Por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo. A Él deberíamos llevar nuestra confesión de cada uno de nuestros pecados. Y no solamente nuestra confesión, sino arrepentirnos. Y esa es la confianza que debemos de tener con Él. Sentir que no hay ningún ser humano aquí en la tierra en el que podamos depositar nuestra confianza dándole nuestra confesión de las cosas que hemos hecho mal, sino el único que posee ese real sacerdocio allá en el cielo es Jesucristo, es el que intercede por cada uno de nosotros y está ahorita a la diestra del Padre ahí. Y dice, pues mira, Él se ha pecado, pero mi sangre que derramé en la cruz todavía es eficiente. Y pues aquí hemos aprendido muchas cosas. Primero, que Él es el primogénito de Dios. Aquí fue llamado hijo de David. Es llamado sacerdote superior. Ya lo vimos por qué, porque pues, Él estuvo dispuesto a pasar por cada una de las cosas que ninguno de nosotros, yo creo que sería capaz de pasar todo el sufrimiento que pasó Jesús, pero más aún de sentirse abandonado de su Padre.
Él que había convivido con su padre, que había estado ahí, sintió el vacío, el abandono de su padre por causa del pecado. Entonces, dice aquí que por su humanidad Cristo tocaba a la humanidad, por su divinidad se aferraba del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecerla. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza ardiente, diciendo, yo soy el que soy. Tal era la grandeza de la liberación de Israel. Así, perdón, la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino a semejanza de hombre, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso, el humilde Salvador, es Dios manifestado en carne y aún nosotros nos dice yo soy, dice el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengamos miedo. Muy bien, pues con esto vamos a concluir esta lección de esta semana número 9. Ya han transcurrido 9 semanas de este primer año y a través del libro de los Salmos hemos encontrado pues cosas interesantes que como, bueno, de hecho toda la Biblia nos habla siempre acerca del Mesías, de cómo iba a venir y cómo vino. Y también nos habla de cómo vendrá por segunda vez. Entonces, yo creo que solamente estudiando nos damos cuenta de muchas cosas que a veces ignoramos. Yo, por ejemplo, en el libro de los Salmos no pensé que ahí también prefiguraba cómo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, cómo iba, este, solamente lo habíamos visto en el libro de Isaías, pero aquí también cómo describe y le queda a la perfección todos los salmos que predicen acerca de él como el Mesías, ¿verdad? El sufrimiento por el cual iba a pasar, el dolor, la angustia, la separación de su padre, etcétera. Pero todo está encaminado y prefigurado a nuestro Señor Jesucristo. Que así como vino la primera vez y se cumplió esa promesa, debemos de tener la seguridad que Cristo, esa promesa que le hizo a sus apóstoles, dijo, así como lo habéis visto ascender al cielo, así vendrá por segunda vez. Y ahora va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos en mente que las promesas de Dios son inmutables, que se cumplen, y no son como las promesas de los humanos, de la gente, que pues a veces sí las cumplimos y a veces no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir con esta lección. Vamos a pasar con Isaí a ver qué nos dice ahora él.